Continuamos con una información que yo necesito que usted haga un alto en lo que esté haciendo en este momento, haga una pausa y ponga mucha atención, porque esta es información vital que nos puede funcionar muchísimo. Usted va caminando por la calle, de pronto no se dio cuenta y está muy oscuro, se fue en una alcantarilla, o va en su carro, alguien lo chocó, o de pronto es usted quien terminó cometiendo algún acto que termina afectando a la otra persona de manera física o de manera moral. Se ha visto delante de alguna estafa también. Son muchos los ejemplos y muchas posibilidades en las cuales nos podemos ver envueltos, ya sea como víctimas o también como causantes de este daño. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad que existe alrededor de estos daños. Nos acompaña por acá el señor Juan José Acuña, el licenciado también Boris Molina Acevedo, dos licenciados expertos en este tema. Y yo quiero empezar, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, un enorme placer. Yo de verdad que estoy muy contento con este tema porque hasta yo he vivido situaciones de este tipo donde uno no sabe qué hacer, ¿verdad? O sea, me caigo en una alcantarilla, sí, de pronto voy, de pronto ya no estoy, estoy abajo y uno dice y nada más me levanto, me sacudo la sangre y sigo caminando, no sabe cómo actuar en estos casos. Aquí me surge una pregunta importante que es como la que arranca todo este tema. ¿Por qué responsabilidad civil versus seguros de responsabilidad civil? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Excelente. Bueno, usted hace una reflexión, cuando hace las primeras preguntas prácticamente hace un resumen del tema muy bueno. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que identificar cuando hablamos del daño. La responsabilidad civil surge a partir, en el caso de Costa Rica, del artículo 1045 del Código Civil, que establece que toda persona que cause un daño a otra está obligada a indemnizarlo, es decir, a pagar ese daño. Entonces, ahí estamos, digamos, con la responsabilidad civil tradicional o el concepto general. Existen seguros para ese tipo de responsabilidad, pero tenemos que comprender que los seguros no necesariamente van a cubrir el 100% de la responsabilidad. Vamos al ejemplo. El ejemplo que usted utilizaba de la alcantarilla. Se cayó en la alcantarilla y resulta que los daños que se provocaron fueron, digamos, por 10 millones. Y resulta que se determina que el responsable era Acueductos y Alcantarillados. Entonces usted va y presenta la queja en Acueductos y en Acueductos le dice, mire, hay una póliza de responsabilidad civil que le puede cubrir. Usted va y presenta el reclamo a la aseguradora y la aseguradora le dice, sí, bueno, sí, efectivamente, le vamos a cubrir hasta 3 millones que era el seguro que esta entidad tenía. Y usted dice, bueno, ¿y los 7 millones que faltan? Porque a mí me provocó daños por 10. Bueno, entonces esos 7 millones adicionales tendría que ir a cobrarlos en la vía civil a la misma institución porque fue la que le causó el daño. ¿Podría uno tocar las puertas de la institución y llegar a algún acuerdo para poder solicitarlo o tiene obligatoriamente que irse por la vía civil y que esto implica una cantidad de años en procesos, pago de abogados? Bueno, no, podría hacer una conciliación porque en este caso más bien estaríamos hablando que por ser una institución del Estado habría que ir al contencioso administrativo y peor todavía porque dura más tiempo, ¿verdad? Entonces muy bueno el tema de que se haga una conciliación que puede perfectamente hacerse. Igual, me imagino que va a variar muchísimo dependiendo de los factores, porque algo que me comentabas ahorita fuera de cámaras es que dependiendo, por ejemplo, continuando con el tema que tocaba de la alcantarilla, que me sucedió realmente ahora en diciembre, me decías que si está, dependiendo de donde esté ubicada la alcantarilla, puede ser responsabilidad de la municipalidad, puede ser responsabilidad del MOB, puede ser responsabilidad de acueductos alcantarillados, podría ser responsabilidad del local también incluso. Es muy interesante eso porque la alcantarilla normalmente va a estar, digamos, en este caso involucrada con acueductos y alcantarillados, pero podría ser, por ejemplo, que una SAA sea la que se encargue de esos temas. Que hay algo destapado y hay un hueco en la acera. Exactamente. Si es en la acera, por ejemplo, las aceras, ahora nos va a explicar Juan José cómo funciona eso, que el dueño de la propiedad es el que tiene que hacer la acera y si no lo hace, la municipalidad puede cubrir ese aspecto, pero se lo cobra el dueño de la propiedad, etcétera. O sea, el MOB podría estar involucrado si es una calle de carácter nacional. Entonces, pero para efectos de la persona que se va en la alcantarilla o que le pasa algo en la calle, lo que tiene que ver primero es que alguien tiene que ser responsable. Sí, saber a dónde recurrir. Y ahí quería entrar en licenciado Juan José. ¿Podría existir un seguro para esto entonces, digamos, si yo tengo un local? Porque esa era la otra duda que me surgía, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando vivía con mis papás en Alajuela,
si había algún deterioro en la acera, lo que le decían es, usted es el responsable de la acera, usted es el que se tiene que hacer responsable de lo que suceda con la acera. Eso quiere decir que si alguien se cayó porque había un hueco que usted no había tapado, y también es responsabilidad suya. ¿Existe algún seguro que uno pueda cubrir por este tipo de cosas? Así es, efectivamente, José, muy buena la pregunta, porque muchas personas creen que lo que pasa fuera de mi casa ya no tengo ningún tipo de responsabilidad, y como bien lo apuntás, efectivamente, la acera es responsabilidad del mismo dueño. Lo que pasa es que muchas veces las aceras las construyen las municipalidades o las arreglan, y ese cobro se lo tienen que traspasar al dueño, se lo tienen que trasladar al dueño de la acera. Entonces, ¿qué pasa? Que si vos vas caminando al frente de mi casa y te caíste por culpa tuya, pues ahí yo no tendría ninguna responsabilidad. Pero pensemos en el supuesto de que yo, por negligencia, resulta que veo que hay un hueco, una alcantarilla mal puesta, no sé, un obstáculo que pues impide el libre paso peatonal, y de repente vos tenés ese accidente. Entonces ahí es interesante porque hay una bifurcación en la responsabilidad, hay una responsabilidad solidaria. Es decir, que vos, como víctima de ese suceso, podrías perfectamente cobrar los daños y perjuicios tanto a la municipalidad como también a la persona propietaria del inmueble. Y sí existe un seguro, efectivamente, que el propietario puede contratar para efectos de que si algo así pasara, por ejemplo un árbol también, que es el típico ejemplo, efectivamente el seguro cubriera hasta donde cubre, porque también esa es otra cosa, claro, que bien nos explicó don Boris, de que los seguros cubren hasta el monto en que yo pacté, no el exceso sobre esto como muchas personas creen. Que también hay que estar preparado, porque con ese ejemplo que ponías incluso me surge todavía un ejemplo más complicado, ¿verdad? Podría ser que yo soy responsable de la acera, si alguien se cae porque hay un hueco en mi acera, digamos que es mi responsabilidad y yo podría ser responsable, pero si de pronto también alguna institución del Estado, no sé, el AIA pasó, hizo un arreglo de alcantarilla, la parte de mi acera, la dañó, la persona se cayó en la acera, y hay una responsabilidad compartida también, porque a pesar de que yo estoy con la necesidad de tener mi acera en buen estado, si me la dañó un arreglo, no sé, si estoy haciendo mucho enredo, pero son cosas que realmente pueden suceder y tenemos que saber cómo poder manejarlas. Son cosas que pasan en la realidad, José. A veces pasa mucho en los barrios que usted ve que llegan y construyen una acera nueva, y a los 2 o 3 días llega Acueductos o llega Fuerza y Luz y hace un hueco, claro, y deja ese hueco ahí. Entonces ya ahí hay 2 instituciones involucradas, la municipalidad y Fuerza y Luz o Acueductos. Podemos meter un tercero, el MOB, que llegó a tratar de tapar el hueco y entonces rompió un tubo y Acueductos tuvo que volver. Esas cosas han pasado en la realidad, y mientras tanto va pasando un carro, va pasando una moto. Que era el otro tema que quería tocar, porque aquí estamos hablando de cosas estáticas, ¿verdad? Algo que uno podría decir de ahí, tenía que tener en cuenta que definitivamente tengo que tener la acera sin ningún tipo de hueco, en buen estado. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de medios de transporte? O sea, si yo choco a alguien, si alguien me choca a mí, si es un carro o un bus el que termina chocando contra el frente de mi casa. Bueno, efectivamente, recordemos que existe esta responsabilidad. Bien lo decía don Boris, que el artículo 1045 del Código Civil establece lo que se llama la responsabilidad civil de tipo extracontractual, y el artículo 632 del Código Civil establece cuáles son las fuentes de responsabilidad civil. Entonces, efectivamente, existe por ley en el artículo 1048 lo que se llama una responsabilidad objetiva con medios de transporte. Entonces habla de que cuando son, por ejemplo, empresas autobuseras, o habla también de ferrocarriles o medios de transporte análogos, así lo establece la norma. Entonces, en esos casos, efectivamente, ya hay una responsabilidad. Lo que importa es que se cause el accidente, y ya desde ese momento ya hay una responsabilidad por parte, por ejemplo, de la autobusera. Claro que pueden haber seguros que efectivamente pueden cubrir sucesos como estos, pero ya en principio, salvo que haya una eximenta de responsabilidad, que sería la única forma, por ejemplo, lo que es la fuerza mayor, salvo una eximenta como esas, sería responsable, por ejemplo, la autobusera o quien se le pueda causar el daño mediante algún factor de atribución culposo. Ahora, licenciado, estamos hablando aquí de temas físicos, ¿verdad? Que hay un accidente, etcétera. Hay también temas morales. Recuerdo cuando me estafaron comprando un tiquete, ¿verdad? Cuando uno sufre un tipo de estafa de este tipo, también hay una responsabilidad civil. ¿Hay algún seguro también al que uno pueda accesar para no tener que pasar por todo este trámite que inicia desde el momento en el que voy a presentar una denuncia y me dicen no es aceptada, ¿verdad? El caso típico, José, es el caso de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden estar ligadas a un seguro de responsabilidad, que es el que le cubre precisamente contra una estafa, contra un robo, contra cualquier de ese tipo de cosas, pero también lo vas a encontrar, por ejemplo, lo que llama un seguro viajero. Cuando usted sale, va para
para el aeropuerto y resulta que le perdieron la maleta, le perdieron el pasaporte, pasó cualquier otra cosa. Algunos de estos seguros cubren todas estas cosas. Entonces, la responsabilidad civil podemos verla desde cualquiera de los dos ángulos y puede estar cubierta perfectamente para este tipo de cosas. Ahora, cuando hablamos de el trabajo, ¿verdad? Si es algo que sucede dentro del trabajo, ¿esto ya pasaría a verse como un tema de responsabilidad civil o como un tema de seguros del trabajo? Y esto hay que analizarlo y es muy importante esta pregunta porque efectivamente para que sea amparable por riesgos del trabajo tienen que darse los presupuestos que ahí se dan, porque si no se dan no sería amparable y habría que entonces ver si existe alguna póliza de responsabilidad civil que cubra. Boris de hecho tuvo un caso muy importante recientemente y es en eso, casualmente en esta diferenciación que hay que hacer entre la responsabilidad civil que pueda cubrir una póliza en una empresa y si es amparable o no a riesgos del trabajo, Boris. Sí, exactamente. Ahí lo que pasa, José, es que podríamos ver que, por ejemplo, el empleado está manejando una máquina. Ajá. Y por un cortocircuito o una cuestión así, él se ve impactado, por decirlo de alguna forma, por el choque eléctrico, y entonces ahí usted dice, bueno, no era propiamente porque estaba trabajando, sino por un factor externo, responsabilidad del patrono porque no tenía las condiciones efectivas. Entonces está en ese límite entre el riesgo del trabajo y la responsabilidad civil. ¿Qué es lo que dicen las normas de los seguros? Bueno, primero opera el de riesgos del trabajo. Claro. Y hasta que se agote ese monto podemos entrar a ver si opera la póliza de responsabilidad civil. Pero la responsabilidad real la tiene el patrono. Así que bueno, definitivamente nos queda mucho más que poder abordar de este tema, así que vamos a tener que retocarlo nuevamente. Lo importante es que usted sepa que sí, si le sucede esto, ya sea usted el afectado o usted la persona que termina afectando a alguien, hay una responsabilidad de por medio, hay algo que se puede hacer al respecto, pero sobre todo la necesidad de siempre analizar en dónde usted requiere de un seguro para que estas cosas no le agarren por sorpresa, porque como lo analizábamos son temas de la vida real, del cotidiano, de las cuales no estamos exentos y en cualquier momento que nos pueda ocurrir tenemos que estar preparados. Licenciados, muchísimas gracias por tan buena información y creo que nos toca segunda parte de este tema. Enorme placer estar siempre acá con ustedes. Y que siempre se asesoren de su abogado de confianza. Muchas gracias. Así es, por favor, porque pueden ayudarle a que el camino sea mucho más sencillo. Aquí están estos dos grandes, usted nada más se entrega en sus manos y continuamos con más. Paulita está lista por ahí con más información. Pau.